Radio La Nueva República. ¿Qué tal, amigos de Entre Noticias aquí en Radio La Nueva República y rubenluengas.com? Como todos los jueves, a esta hora me da mucho gusto saludarles. El jueves pasado, disculpen, no pudimos realizar esta transmisión, que como ustedes saben luego la ponemos en YouTube, y ya en YouTube pues las personas se encargarán, ¿no?, de verlo, de no verlo. En fin, ya es decisión de la gente ante tanta oferta, de tanta cosa que hay que ver y que nos mandan y que etcétera, etcétera. Cada quien irá haciendo su selección de lo que vale la pena, lo que no vale la pena. Aquí hacemos un esfuerzo desde Los Ángeles en este espacio. Ayer miércoles, en mi programa de Radio Contragolpe, que se transmite en KPFK de Pacifica Radio acá en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de entrevistar a Thalía Vázquez Alatorre. Recordarán el caso de Thalía Vázquez Alatorre, ¿verdad?, denunciando un caso tremendo de violación, tremendo también de corrupción vinculado al tema de los casinos. En fin, me imagino que sabrán de qué se trata. Bueno, la tuve precisamente el día de ayer en Contragolpe, porque recientemente fue liberado quien fuera su esposo, el señor Peña Neder. Pues ha salido este señor que presentan fotografías donde se le ve levantando la mano así con el saludo romano, nazi pues, fascista, que se declaraba, de acuerdo con Thalía, como admirador de Hitler y de una organización pro-nazi al interior pues de algún grupo del Partido Acción Nacional, con poderosísimos vínculos en el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, ayer la tuve en vivo en Contragolpe. Hoy tenemos Entre Noticias, siempre que lo coproducimos Radio La Nueva República y rubenluengas.com. También les invito a que vean mi videocolumna que estoy presentando cada semana en Revolución 3.0, y desde luego también lo que es la página Entre Noticias rubenluengas.com, donde metemos pocas cosas pero muy valiosas, aunque pronto tal vez tengamos la oportunidad de ir creciendo. Les puse en las redes sociales que tendría esta noche en vivo desde Monterrey, Nuevo León, a la destacadísima periodista mexicana de Nuevo León precisamente, que vive allá en Monterrey, Sanjuana Martínez, y aceptó ella esta entrevista, lo cual me da muchísimo gusto. La tenemos aquí en vivo. Si ustedes quieren realizar comentarios a través del ¿cómo se llama?, del Twitter, pues aquí tenemos la oportunidad de estar viendo el Twitter, si le quieren comentar a Sanjuana, a un servidor. Luego más adelante se nos va a unir a la conversación Pati Barba, que tiene un programa en Radio La Nueva República que se llama Desde la Raíz, porque Pati Barba nos va a platicar el caso de esta mujer comandante de las grupos de autodefensa, que me refiero a Néstora Salgado, que fue aprendida, que fue arrestada y que hay una serie de irregularidades, parece ser en este caso, ¿no? Se está metiendo aquí feedback, mi querido pastor. Bueno, pues vamos allá a Monterrey, Nuevo León, con Sanjuana Martínez. Sanjuana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén. Un placer estar contigo en tu espacio. Pues muchísimas gracias a ti, Sanjuana, porque son medios todavía que estamos aquí sembrando para algún día cosechar, desde las catacumbas, porque literalmente nos encontramos acá en un área, el estudio de Entre Noticias es subterráneo, pero desde las catacumbas tratando de salir a la luz y vencer una serie de obstáculos para dar información alternativa. Por eso me da muchísimo gusto que te sumes a este esfuerzo en esta noche, que me dicen que por allá en México está haciendo muchísimo frío. No sé si es el mismo caso de Monterrey. Sí, también aquí estamos a 8 grados, para acá ya es mucho frío. La verdad es que esta madrugada seguramente bajará a 4 grados. 4 o 5 grados. Son 2 horas más tarde, ¿no? Aquí ya son las 9:07, allá las 11:07. Sanjuana, pues esto que estaba yo platicándole a la gente que nos ve y que verá esto en YouTube, el caso de Thalía y la liberación de quien la violara, de acuerdo con los testimonios que ella ha ofrecido junto con otros 2 malandrines. Este caso verdaderamente escandaloso y que hasta ahora pues está quedando en la impunidad. Tú le hiciste una entrevista y yo ayer en el programa de Contragolpe me permití leer unos fragmentos de lo que ella te dice a ti, que caramba, se hace un no sé qué en la garganta, en el corazón, de narrar lo que tú cuentas ahí, de cómo fue violada, de a qué extremo llegaron en este proceso tan asqueroso, tan enfermizo. Pero más allá de lo que tú narras ahí, ¿qué opinas? Porque a mí me preocupa incluso la seguridad física de ella.
Sí, cómo no, o sea, realmente vivimos en un país donde la impunidad es endémica y donde la gente decente se tiene que esconder y los violadores de la ley, o sea, estos sujetos que han infringido la ley, pues andan libres, ¿no? Es muy triste, pero esa es la realidad. Y bueno, ¿qué más te puedo contar a ti que no sepas la situación de decenas de periodistas, ¿no? que se ven también afectados por las amenazas y por este tipo de presiones que ejercen pues personas que infringen la ley. El caso de Thalía yo creo que es un caso paradigmático, Rubén, porque es un caso que incluye y que tiene muchas aristas. Por una parte, descubre toda la irregularidad en torno al grupo más cercano de Felipe Calderón en el sexenio pasado, ese grupo que se benefició de las tranzas, de todo este tipo de irregularidades en la concesión de permisos para casinos a nivel nacional. Como tú sabes, Felipe Calderón tenía el firme objetivo de convertir a México en la Nueva Vegas. Y realmente, por ejemplo, en el norte, pues aquí en Monterrey se convirtió en Las Vegas porque tiene más de 60 casinos, ¿no? Entonces, proliferaron y el caso de Thalía descubre esa parte, ¿no? Una parte que está, pues, fue la primera que se denunció por parte de Thalía. Al denunciar estas irregularidades tan tremendas, este grupo encabezado por Gil Suárez, por el actual senador y presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, por desgracia, este hombre pues defiende a Juan Iván Peña Neder, que era pues secretario en la Secretaría de Gobernación. Es muy importante porque esa fue la primera arista, el primer enfoque del caso de Thalía. Pero el caso de Thalía tiene toda una parte que es mucho más grave si lo vemos desde el punto de vista humano y de género, que es la parte personal de ella, ¿no? Porque sufrió durante 1 año y medio que duró su matrimonio, pues violencia por parte de este sujeto tan tremendo, que tiene también la otra tercera fase, que es la fase política que tiene que ver con el nazismo. Pareciera mentira que en México todavía existan adoradores de Hitler y que se tomen la libertad de crear células en torno a este fenómeno que por desgracia no está penado en México. Entonces Juan Iván Peña Neder lo que hizo fue reorganizar estas células nazis con los panistas, encontró ahí un caldo de cultivo con la ultraderecha que está forma parte del Partido de Acción Nacional. Recordemos sus orígenes, son orígenes conocidos por todos, en donde tienen esos nexos nazis. Entonces, bueno, todo es un cóctel de esperpento por parte de este sujeto, Juan Iván Peña Neder, pero claro, la que más sufre de este tema es Thalía, porque por detrás de todos estos temas políticos y de corrupción, de ilegalidades, pues está el tema de la violación tumultuaria que ella sufrió. Entonces, evidentemente es espantoso, es tremendo lo que ella relata. Esto forma parte también, Rubén, de un libro que ya terminé y que está ya editándose, que pronto saldrá a la luz, y que se llama Las amantes del poder. Es un libro que tiene, que cuenta la historia de mujeres que han sido maltratadas, que han sido dañadas, lastimadas por sus exparejas, como en el caso de Thalía. ¿Las amantes del poder se va a llamar el libro o se llama ya? Sí, así se llama. A mí no me gusta mucho porque en realidad son ellos los del poder, ¿no? Exactamente, o sea, siento ahí un poquito como que no las dejas bien paradas. No, la verdad es que sí. De hecho, tengo el problema de que me van a acusar de victimizarlas o de apoyarlas demasiado y de no ser muy equilibrada. Pero la verdad es que en esto, pues, como periodistas, uno siempre, yo generalmente, pues,
y casi siempre lo tengo que decir y reconocer, elijo el lado de las víctimas. Y en este caso, la víctima por antonomasia pues es directamente Thalía Vázquez, ¿no? Oye, una pregunta, San Juana, como periodista, y yo como periodista, ¿cómo podemos saber? Yo siento, entiendo perfectamente lo que me dices, yo también tomo esa postura. ¿Cómo podemos saber que todo lo que nos cuenta Thalía es verídico? Bueno, mira, yo durante todo este tiempo lo que he hecho es tener acceso a una serie de documentos que Thalía me ha ido prestando por una parte, y luego es un asunto que está claramente, ¿verdad?, relatado, narrado en un juzgado. Entonces son documentación a la que uno puede tener acceso y puedes ir viendo las dos partes. Entonces ahí te das cuenta de las contradicciones de la otra parte y pues de la desfachatez, porque ellos han conseguido una coartada para deslindarse de este delito por el cual estuvieron detenidos 2 años, y se esperaba que fueran sentenciados, pero lamentablemente no fue así. Tú sabes que en México la justicia es un aparato muy corrupto y muy difícil de mover. Entonces, pues a partir de ahí me fui dando cuenta a través de los correos electrónicos que ella recibió durante mucho tiempo, de los testimonios que hay en torno a lo que ella padeció y sufrió con este sujeto, ¿no? Luego las fotografías son bastante contundentes. Tú ves a Juan Iván Peña Neder haciendo el saludo hitleriano en esas fotos, ¿no? Oye, recientemente el Fisgón, que hizo un artículo sobre este tema del nazismo al interior del PAN, recibió algunos comentarios de Bernardo Bates y de Héctor Vasconcelos. Bernardo Bates diciendo, oye, cuidado, no generalices al interior del PAN, o sea, poniéndole un poco de matices a esto, ¿no? ¿Qué opinas de la cuestión diciendo son unas cuantas manzanas podridas y no era algo generalizado dentro del Partido Acción Nacional? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que hice un reportaje que publiqué en Contralínea, que se llama, lo publiqué en el mes de marzo, que se llama PAN, el resurgimiento de los grupos de ultraderecha y su vínculo con el nazismo. Entonces yo ahí cuento cómo en los orígenes del Partido Acción Nacional hay una semilla del nazismo, un elemento ideológico que ha estado presente en algunos de sus integrantes y que en la actualidad pues vive un resurgimiento. Y doy como ejemplo los grupos fascistas, ultraderechistas que existen concretamente en Nuevo León. Hay un grupo denominado Grupo San Nicolás que está formado por ilustres panistas como Seferino Salgado, exalcalde y actual militante del PAN. Él mismo se hace llamar el Führer. Y bueno, a partir de ahí pues hago toda una investigación de esta hermandad y me traslado a la fundación del PAN en 1939 con la participación de los cristeros, la Unión Nacional Sinarquista, que está unida muy estrechamente con la Iglesia Católica y la Falange Española de las Jons. Como tú recordarás, pues ellos lograron incrustarse en este partido, en el Partido Acción Nacional, y ahí incluyeron una serie de principios ideológicos fascistas muy cercanos al nacionalsocialismo fundado por Adolfo Hitler y que aún perduran, ¿no? Son grupos de empresarios. De hecho, yo recuerdo que en San Pedro había un grupo que se le llamaba el Grupo Chipinque y estaba compuesto por empresarios millonarios que mataban trabajadores, iban y lanzaban sus cuerpos al David en una de las grandes avenidas de San Pedro. Y bueno, practicaban pues esto, tenían estas ideologías y hay todavía lugares en donde están las esvásticas en los azulejos de las casas. Y es sumamente interesante, Rubén, tiene toda una base. Oye, y en este contexto que nos narras y lo que publicaste en Contralínea en tu investigación, en este contexto, ¿cómo ubicamos al Yunque? Y dentro de ese contexto, ¿cómo ubicamos a los expresidentes panistas que ha tenido México, el señor Fox y el señor Calderón? Pues mira, el Yunque está íntimamente ligado con estos grupos ultraderechistas, porque el Yunque, y bien lo dice Álvaro Delgado en su libro, pues está constituido como un grupo, como el brazo armado del Partido Acción Nacional, ¿no? Es un grupo verdaderamente fascista, muy católico, y que simpatiza con estas cosas. No sabemos porque las listas de los nazis panistas
pues están ahí, pero no las conocemos, tienen reuniones y tienen estas células secretas. No es fácil acceder a ellos, pero lo hemos ido agrupando y hemos tirado de este hilo conductor que nos lleva a ver que la semilla del nazismo en el PAN está todavía presente. Pues muy fuerte lo que dices. Ahorita que decías muy católico, me recordaste al Premio Nobel de Literatura 1956 español Juan Ramón Jiménez, que él decía sobre España, pero yo lo extrapolo a todo esto, decía: España es un país más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, país más de raíces y de pies que de alas. Si el catolicismo se basa en el cristianismo, nos vamos al cristianismo real, pues todos estos grupos no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿No? Es nada más un pretexto, ¿no? Un pretexto. Oye, antes de preguntarte de un artículo que hace 2 días, más bien un artículo, no un reportaje que acabas de publicar en Sin Embargo, en esta página pues muy importante de Sin Embargo, es que sinembargo.com, ¿no? Así es. Sinembargo.com. .mx, perdón. .mx, ¿verdad? Cierto, perdón. Los murciélagos. Antes de preguntarte de eso, tú viviste en España durante un importante tiempo, de hecho ahí empezaste a hacer freelance como corresponsal de la revista Proceso. ¿Qué sientes de todo lo que está pasando hoy en España? Es una debacle, ¿no?, lo que pasa en España. Ay, pues sí, lo miro con absoluta tristeza. Imagínate, yo viví 20 años en Europa, la mayor parte ahí en Madrid, y pues mi corazón está dividido. Tengo 2 hijos españoles, o sea que allá nacieron mis hijitos. Tienen la doble nacionalidad, pero evidentemente dejé muchos amigos, familia de corazón, ¿no? Y que la están pasando verdaderamente mal. Y no se ve una solución a corto plazo, Rubén. Yo creo que ahí los gobiernos han tenido una seria responsabilidad en lo que está sucediendo actualmente en España, y por la derecha, pues encabezada por Mariano Rajoy, pues no ha hecho más que cometer una serie de errores que siguen afectando a la población, ¿no? Bueno, tremendo. Fíjate que aquí Pastor me hizo favor de poner en pantalla tu artículo. Deja ponerme aquí las gafas, hombre, como dirían ya. Entonces, dices aquí: anarquistas, vándalos, halcones, policías. No, se trata de un comando de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llamado Murciélagos. El 2 de octubre iban vestidos de civil, de acuerdo con distintos reportes, y su misión fue reventar la manifestación. No lo sigo leyendo porque si no ya después no nos vas a querer platicar. O sea que, a ver, estos halcones, estos murciélagos, ¿son como los halcones aquellos de Echeverría, etcétera? Pues sí, nos enfrentamos nuevamente a la era oscura del PRI. La vuelta del PRI al país ha sido una auténtica tragedia a nivel económico, político y social. Y esta es una de las manifestaciones de que siguen pues practicando las mismas estrategias para infiltrarse en los movimientos sociales y reventar las manifestaciones de protesta. La última que hicieron fue en el 2 de octubre. Esta es una investigación periodística revelada por uno de los miembros de los murciélagos. Si antes fueron halcones y mucho antes en la matanza de Tlatelolco era el Batallón Olimpia, pues ahora se llaman murciélagos. Y uno de sus miembros se jactaba porque ha sido borrado ya el perfil de él en Facebook, lo hacía en Facebook, publicando las fotos de la represión y riéndose de cómo habían maltratado a los manifestantes y cómo los habían golpeado. Entonces él se da información de que pertenece al grupo de fuerzas especiales, un grupo que recibe órdenes directamente del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de la Defensa, Cienfuegos. Lo dice así claramente, ¿no? Y yo pienso que, bueno, un perfil de Facebook había que investigarlo bien porque hay muchas cosas que no son ciertas en las redes sociales, ¿no? Entonces lo investigamos, empezamos a rastrear, llamé a la Sedena para preguntar las credenciales de este sujeto, de este militar. Me dijeron que era de alto secreto, que no podían dar ninguna información al respecto, pero busqué al general Gallardo. Como tú bien conoces, el general Gallardo es un hombre
muy comprometido con los derechos humanos, y él me habló de que siempre han existido en el ejército grupos militares con licencia o que están dentro de las filas de los llamados GICES, con Z, que son grupos de información de zona. Son ilegales, ¿verdad?, pero están impulsados por el mando militar para actuar de civiles infiltrados dentro de los movimientos sociales y de cualquier manifestación, de cualquier protesta. Lo vimos también el 1 de diciembre en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Entonces, él dice que antes sí existían y que no duda de que esto tenga que ver directamente con los murciélagos GAFE o con los GICES, que es un grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales del Alto Mando, ¿verdad? Son los llamados Fuerza Especial del Alto Mando, y sus integrantes están considerados como la verdadera élite del ejército mexicano. Entonces, bueno, es sumamente interesante, recibió muchos mensajes, muchos comentarios, el reportaje ha sido muy difundido, me han hecho varias entrevistas de algunos medios de distintos lugares de la República, porque realmente, o sea, esto demuestra, en el 2 de octubre se dijo, Mancera dijo que habían sido policías vestidos de civil, Sí. pero también militares. Que eran también militares y que son estas fuerzas especiales. Así es. Entonces es muy grave porque violan los derechos los tratados internacionales, violan la Constitución. Todo el ejército, todos los soldados deben de estar plenamente identificados con sus insignias, con su uniforme. Esto es ilegal absolutamente. ¿Existían en la época de Calderón y Fox también? Pues seguramente, pero no sé en ese entonces cómo se llamaban, pero siempre han existido, es lo que dice el general Gallardo, que en cada regimiento hay 120 batallones, 30 regimientos de caballería, otros tantos de infantería, de artillería, y todas las unidades del ejército tienen su propio grupo de información de GICES, es decir, su propio grupo de militares vestidos de civil distribuidos en la sociedad, en los movimientos sociales, por ejemplo en Guerrero, en Chiapas, en donde hay más conflicto social, por ejemplo en Michoacán, ahora mismo en Tamaulipas también. Seguramente están ahí. Entonces, ¿de qué forma actuaron? Bueno, tú sabes que el ejército es una de las instituciones más oscuras, tiene más de 7,000 denuncias por violaciones a derechos humanos que van desde la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, las torturas, y bueno, es un ejército históricamente identificado por cometer este tipo de delitos, ¿no? Oye, San Juana, dime si me equivoco, el periodismo más aguerrido, más comprometido, más fuerte que se está ejerciendo ahorita en México, ¿lo están ejerciendo ustedes las mujeres? Pues mira, el otro día... Hay varias mujeres en la lista, ¿no? Por supuesto, mis colegas a las que admiro y quiero mucho. Pues mira, el otro día me preguntaba eso un compañero y le decía yo, pues dime tú por qué, si tú eres hombre, dime por qué. Pero se reía muchísimo y él coincidía contigo, ¿no? Pues mira, yo creo que hay en este momento un grupo de mujeres periodistas muy comprometidas con la verdad. Y las mujeres somos muy curiosas, Rubén. No es fácil satisfacer nuestra curiosidad. Y cuando tomamos un tema, no lo dejamos hasta que conseguimos toda la verdad que es necesaria para publicarlo. Entonces, yo creo que sí, coincido contigo. O sea, hay mujeres extraordinarias en este momento ejerciendo el periodismo. Lidia Cacho, por supuesto, con todo su trabajo increíble sobre la trata de mujeres, otro de los flagelos que está afectando seriamente a México. Pues Anabel Hernández, por supuesto, con ese trabajo increíble también que ha hecho, extraordinario, sobre el Chapo, sobre la actividad del narcotráfico en México. Y están muchas otras, Marcela Turati también ahora con el tema de los derechos humanos. Hay muchas colegas, la verdad es que la lista es bien amplia. En otra tesitura del periodismo cotidiano, diario, radiofónico, pues Carmen, ¿no? Muy diferente a lo que hacen otros. Por supuesto, Carmen Aristegui, ¿no? es, bueno, la publicidad lo dice, la mejor periodista de México, ¿no? Y yo creo que es una periodista increíble, también maravillosa,
que está haciendo cosas extraordinarias en su espacio y que es en este momento un referente de la información veraz, de la información trabajada con rigor, y se ha ganado legítimamente una credibilidad absoluta sobre su trabajo. Es un honor también tener a Carmen cerca, ¿no? Oye, San Juan, ¿a ti qué te mueve? ¿Cuál es la motivación céntrica, esencial, vital, que te mueve a realizar este tipo de periodismo? Porque es evidente que no se trata nada más de desarrollar tu trabajo para mantenerte, sostenerte y para trabajar por tu familia, porque tal vez estarías haciendo otra cosa u otro tipo de periodismo, entre comillas. ¿Qué te mueve a hacer el periodismo que haces? Pues mira, yo siempre tuve una vocación bien definida, Rubén, así como la tuya, me imagino. Pues sinceramente sí. Pues mira, si la gente supiera por qué ando haciendo estas cosas desde las catacumbas, pero síguele. Sí, exacto. Entonces yo en este aspecto pues estoy verdaderamente muy comprometida desde mi época de estudiante. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, concretamente periodismo, y luego hice una maestría y después un doctorado. Me especialicé en periodismo político. Entonces ha sido mi pasión absoluta. O sea, yo soy inmensamente feliz haciendo mi trabajo y me imagino que tú también gozas con esta adrenalina que se nos presenta en ciertos temas cuando vas encontrando información y vas tirando del hilo y vas descubriendo cosas que los distintos poderes intentan mantener en la oscuridad. Pues esa es la mayor satisfacción, y aparte pues tener el agradecimiento de la gente que te acoge, que te abraza y que te reconoce tu trabajo, ¿no? Es eso básicamente, y la búsqueda de la verdad y también el cariño hacia México. A mí México me duele como le duele a tantos mexicanos que están en Estados Unidos, y por supuesto a mis compatriotas aquí, porque queremos cambiar este país. Tenemos la esperanza de que de alguna manera lo podemos hacer, y cada uno desde su ámbito, desde su lugar productivo, desde su lugar de trabajo, lo podemos lograr, porque yo estoy convencida de que así va a ser, ¿no? Yo también, fíjate, yo me niego de veras a creer. Hablo con muchos mexicanos, incluso de mi familia, amigos, conocidos, etcétera. Creo que la mayoría de toda esa gente, y toda la gente que no conozco, pero la mayoría son buena onda, somos buena onda los mexicanos, pero nos gobierna una mafiocracia, en mi opinión, y hay mucha mano negra también en muchos asuntos, y también un problema de descomposición social que ha permitido reclutar a una serie de personas que quedaron al margen de la educación, de lo laboral, etcétera. Y luego ve tú a saber lo que sea la etiología o la patología de la violencia y de la agresión y del matar, no lo sé. Ya nos iríamos a cuestiones metafísicas, existenciales, yo no sé, pero de repente están ocurriendo cosas en México, caramba, tremendas, pero creo que la mayoría de los mexicanos estarían dispuestos a ir en contra de todo ello, pero nos han desarticulado, nos dominan los mensajes televisivos nocivos, la telebasura, en fin. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo podemos entrarle? ¿Cómo podemos convencernos de que cada ser humano mexicano, y en el mundo de hecho, somos agente de cambio? Yo me acuerdo de aquella película, ¿cómo se llamaba? De la hormiguita, aquella, hombre, que cuando le dice a los saltamontes y al fin de cuentas se dan cuenta de que se unen, entonces se enfrentan a los saltamontes y descubren su poder unidos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Flick de sí. Bichos, de la película esa Bichos. Así es. Anda, que lleva ese mensaje, de repente se enfrentan a los saltamontes que se robaban su alimento. Es muy revolucionaria en el buen sentido de la palabra la película, pero los mexicanos parece ser que por lo menos un segmento importante está más preocupado de que México vaya al Mundial, que va a ir porque ya le pusieron ahí de pechito a estos de Nueva Zelanda, goleándolos 5-1. Sí, es el opio del pueblo del fútbol, aunque bueno, pues comprendo que haya aficionados muy contentos por el resultado, pero bueno, detrás de todo eso se esconde pues toda una realidad en nuestro país, ¿no? Y cómo está siendo instrumentalizado el fútbol para acallar las protestas o para darnos más reformas, entre comillas, que están afectando nuestro futuro y nuestro presente, ¿no? Entonces, yo sí creo que al hacer ciudadanía
Rubén, se hace el cambio. Pienso que siempre lo he creído, que el puesto más importante en un país no es el que está, en este país no es el que está en Los Pinos, sino el de ciudadano. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de mejorar nuestro país y la única forma de hacerlo es marcar la diferencia y alzar la voz, ser agentes de cambio, como tú bien dices, pero en cualquiera de las cosas que realicemos, porque eso es lo que nos va a salvar. Y sí tengo esperanza, soy positiva en eso, no soy tan pesimista. Creo que sí tenemos arreglo, que tarde o temprano vamos a lograr tener un gobierno decente, vamos a intentar acabar con la pobreza, y todo eso dependerá de nosotros a la hora de las elecciones, ¿no? A la hora de tener nuevamente la oportunidad de votar y castigar a los que lo han hecho mal y darle oportunidad pues a otra gente de hacer bien las cosas. Pues estoy convencida de que esa es la solución, ¿no? Ojalá así sea, porque yo a veces siento que ya el cambio no va a venir de la esfera de lo político, me da la impresión. No, creo yo también eso, coincido. Yo creo que el cambio viene desde abajo. Si lo esperamos desde arriba, estamos perdidos. Exactamente. Coincido con Carlos Fuentes, él siempre hablaba del tercer sector, que es el tercer sector es la sociedad civil, y pienso que nosotros vamos a tener que generar el cambio. No podemos esperarnos, sentarnos y esperarlo, definitivamente. Ciertamente. Oye, San Juana, fíjate que yo había perdido un poquito de vista. Yo sabía que saliste de la revista Proceso, pero recientemente me he venido enterando de que fue un proceso muy doloroso. Ahora sí que un proceso muy doloroso viniendo, de hecho hay un artículo de esta Loaesa, ¿no? En el sentido de decir que el buque insignia de la libertad de expresión en México, el semanario Proceso, dando la batalla, porque sin duda la ha dado, pues parece ser que en tu caso no te trataron muy bien a la hora de empezar a denunciar temas de la Iglesia Católica Mexicana, ¿no? ¿Es así lo que he leído por ahí? Pues sí, la revista Proceso tiene también su lado oscuro, ¿no? Yo pues efectivamente tengo que reconocer que aprendí mucho y estuve en la época verdadera del verdadero proceso, que fue la época de la fundación de Proceso después de unos años, y cuando estaba pues Julio Scherer, Vicente Leñero, estos intelectuales que formaron también la revista, pues Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, era gente que estaba muy cercana. Raquel Tibol, ¿no? Raquel Tibol, por supuestísimo, en cultura. Y por desgracia, bueno, tiene esa parte oscura al interior, una parte muy misógina por parte de ellos, porque pues apenas había el 10% de la plantilla eran mujeres, el resto eran hombres. Y bueno, o sea, evidentemente había una distinción ahí de tratamiento y de machismo, de misoginia, y finalmente se consolidó cuando yo empecé a publicar el tema de la pederastia clerical, que incluía una investigación hacia la Arquidiócesis de México, encabezada por el cardenal Norberto Rivera, y el caso del cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony. Era un caso que por primera vez llevaba a los dos cardenales a la justicia, y bueno, fue muy censurado. Durante 6 meses estuve esperando que se publicaran mis textos, y en Proceso rechazaron esos textos con el argumento de que eso era una campaña contra la Iglesia, no hubo un argumento periodístico. Después de ahí pues me despidieron, Rafael Rodríguez Castañeda sí lo hizo, y sin indemnización, sin cumplir las condiciones que marca la ley. Yo estaba dada de alta en el Seguro Social, y pues Proceso tiene aún incluso la práctica de obligar a sus trabajadores a firmar cartas de renuncia. Yo me negué a ello e interpuse una denuncia, una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por despido injustificado y para reclamar mi indemnización. Es un caso que todavía sigue, Rubén, es un caso que lo tenemos ganado en positivo en la Junta. Llevo 7 años ahí esperando justicia, pero el poder del Proceso es muy fuerte. Es un poder que está evidenciando que la Junta pues
está sometida también por cuestiones políticas. Mi asunto no se ha solucionado. Bueno, pues qué pena, ¿no? Y qué vergüenza para un semanario que defiende causas laborales, de justicia. Ha sido ese buque insignia en esa línea, sí. Y con sus propios trabajadores, según nos estás contando. Pues es una cosa patética. Yo demandé a Julio Scherer, a Vicente Leñero, a Enrique Massa y a todos los jefes, y a CISA y a Proceso, los demandé. Y bueno, cuando los vi llegar, porque fueron llamados por la Junta, pues tristemente me di cuenta que no era la primera vez, ya somos varios ahí en la Junta. Entonces fue verdaderamente tremendo ver a Julio Scherer entrar a la Junta tapado con un saco la cabeza para que no lo vieran. Pues yo creo que evidentemente le daba vergüenza. Pues a mí también me daría vergüenza no ser congruente y cometer este tipo de abusos y de ilegalidades en la ley laboral. Ojalá y que yo sigo esta lucha, Rubén, no solamente por mí, sino por mis colegas, a los que quiero mucho, a los que dejé ahí y a los que están fuera, porque es una lucha por la dignidad, es una lucha por la justicia, para demostrar que también los periodistas tenemos derecho y que las empresas de comunicación tienen la obligación de respetar la ley y de darnos nuestros beneficios que están marcados y que nos corresponden legítimamente. Entonces es una lucha no solamente por la indemnización, es una lucha por la dignidad y por reivindicar los derechos de los y las periodistas. Oye, San Juana, ¿ya no has recibido malas noticias tan desagradables como amenazas de muerte, amagues de secuestro, ese tipo de cosas que te ha tocado enfrentar? Pues mira, justamente hace unos días interpuse una denuncia ante la Fiscalía de Delitos para Atención a los Periodistas. Estuvieron aquí, bueno, ya he tenido varias audiencias con ellos que han recogido todos los elementos para iniciar desde hace días la investigación por amenaza de muerte, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente este es el país de la impunidad, pero es el país que nosotros queremos y amamos. Y aquí vamos a estar, aunque algunos no nos quieran, pues hemos decidido hacer nuestro trabajo aquí, entonces no nos van a mover ni nos van a callar. Y sí hay que dejar un referente, Rubén. Esta fiscalía ha demostrado durante el sexenio de Felipe Calderón que no funciona. Ninguno de los 120 casos de periodistas asesinados ha sido resuelto. Los que fueron resueltos pues están muy mal documentados y se tiene graves sospechas de que no lo hicieron bien, como en el caso de Regina Martínez. Pero sí hay que dejar un referente, entonces por eso inmediatamente a través de Reporteros Sin Fronteras pues se hizo la denuncia. Y bueno, Rubén, porque finalmente es una acción a favor de la cultura de la legalidad. En este país no se respeta las leyes y cualquiera se toma el derecho de difamar, de amenazarte, ¿verdad? Con una tranquilidad y con una absoluta impunidad, y esto no sirve porque, pues, aunque se hace a través de internet, de las redes sociales y del correo electrónico, pues está la IP, ¿no? La policía cibernética está buscando las direcciones de estos y pues hay muy buenas pistas, ¿no? Lo primero que me dijeron es si quería escolta o medidas cautelares y de protección. Yo lo que quiero, como le dije, yo no puedo andar con unos gorilas haciendo mi trabajo. Lo que necesito es que ustedes encuentren a esta gente que impunemente ataca a los periodistas, ¿no? Bueno, déjame decirle a Pastor, avísame Pastor cuando ya está lista Patti Barba. Les decía San Juana, Patti Barba tiene un programa en Radio La Nueva República que se llama Desde la Raíz, y ella entrevistó a la hermana de Néstora Salgado, que fue aprendida en esto de los grupos de autodefensa allá en Guanajuato. Por cierto, ¿qué opinas de esta proliferación de grupos o comunidades de autodefensa? En el entendido de que, mira, por ejemplo, no quiero establecer un paralelismo, ¿verdad? Pero se dio el caso allá en Guatemala, se dieron las patrullas de autodefensa civil, pero abiertamente vinculadas al ejército. Estas patrullas de autodefensa civil, que en realidad fueron fomentadas para enfrentar a la URNG, a la rebelión guatemalteca,
pues terminaron también cometiendo crímenes tremendos. ¿No hay riesgo eso en México de que también estos grupos de autodefensa armados desvíen el camino o sean reclutados por otros intereses y terminen formando parte del llamado crimen organizado? Pues mira, hay cosas muy sospechosas ahí. Yo hice un reportaje, primero para establecer la diferencia, Rubén, en lo que se denomina autodefensas y policía comunitaria. Son dos cosas muy distintas, porque las policías comunitarias obedecen a la tradición de los grupos indígenas, de usos y costumbres, de regular su seguridad, ¿no? De proporcionar seguridad. Lo que pasó en Cherán también, ¿no? En Cherán. Exacto. Entonces, eso a mí me parece legítimo y eso corresponde a las comunidades y les funciona muy bien, Rubén, porque en esas comunidades el índice de delitos ha bajado considerablemente porque lo hacen bien ellos. Y hay un respeto, hay un castigo contra los delincuentes que es servicio a la comunidad, que está dando muy buenos resultados. Y en el caso de las autodefensas es una cosa muy diferente. Entonces no hay que satanizar el tema de los grupos indígenas armados con las llamadas policías comunitarias, que son legítimas y que hasta cierto punto se comprende, ¿no? Pero no hay que satanizarlas, pero no hay que confundirlas con las autodefensas. En el tema del fenómeno de las autodefensas, como tú bien dices, tenemos el ejemplo no solamente de Guatemala, sino de Colombia. De Colombia también. En donde las autodefensas nacieron de esa forma, armándose pequeños grupos de gente. Nadie sabía quién los armaba, pero estaban armándose, sí. Y luego se convirtieron en las llamadas, paramilitares, ¿no? Sí, autodefensas, pero sí, paramilitares. Entonces, aquí, claro que tenemos ese grave riesgo, ese peligro de que estas autodefensas, que por una parte se dice que están armadas en algunos casos por las autoridades municipales o estatales e incluso los grupos del crimen organizado, y que obedecen a intereses muy particulares. Y no hay más que verlos. O sea, tú los ves armados con armamento nuevo, incluso algunos con uniforme. ¿Quién les proporciona todo eso? Obviamente. Pero fíjate, hablando con el doctor José Manuel Mireles de Michoacán, sí. de Tepalcatepec, él me decía que muchos de estos de los templarios, por ejemplo, se están disfrazando para desprestigiarlos a ellos. Y entonces es una situación sumamente compleja realmente, donde termina uno no sabiendo bien quién es quién en todo esto. Pero lo que sí sabemos, San Juana, es que todo esto responde a una descomposición nuevamente en el diagnóstico de lo que ha venido pasando en México desde hace muchísimos años, y la impunidad y el no incorporar a muchos sectores de la población mexicana, a la educación, a la cultura, en fin. Ahora mismo le siguen recortando, tengo entendido, tanto Calderón y ahora Peña Nieto, le siguen recortando presupuesto al fomento a la cultura, ¿no? Sí, bueno, 4,000 millones, nada más y nada menos, Rubén. 4,000 millones. 4,000 millones de pesos. Evidentemente a este presidente, a este inquilino de Los Pinos, como le digo yo, porque yo no le digo presidente, pues no le interesa la cultura, y bien no lo demostró desde antes, ¿no? Al decirnos que solamente había leído, no pudo decir los 3 libros que había leído, ¿no? Al menos no correctamente, y el que finalmente supo que fue la Biblia, pues nos confesó que solamente la mitad. Entonces ahí nos dimos cuenta que no le iba a interesar mucho la cultura, pero jamás imaginamos que iba a llegar a tal grado como el de eliminar esos 4,000 millones de pesos que son tan necesarios y que van a afectar directamente a Bellas Artes, a la actividad cinematográfica. Todo el tema del cine va a impactar muchísimo, y a otras actividades artísticas, ¿no? Que, mira, es una desgracia, porque lo que no ve el gobierno es que la cultura, y tú estarás de acuerdo conmigo, es un balón de oxígeno. En un país en donde la violencia es tan extrema, donde vemos cada día crímenes que se cometen sin
sin castigo, con total impunidad, donde se ve cómo roban los gobernadores, los alcaldes, sin ningún castigo tampoco, donde se llevan los bolsillos llenos, a manos llenas, millones y millones de pesos, uno y otro gobernador, y no se les hace nada, pues la gente está muy enojada, porque además el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído un 85% de sus salarios. Tenemos salarios a nivel de Bangladesh con 1.500, 1.600, 1.700 pesos al mes. ¿Quién puede vivir con eso? Entonces la gente está enfadada, y obviamente la cultura, la lectura, el arte, todas las manifestaciones artísticas representan un balón de oxígeno que pues necesitan los mexicanos. Sin duda, fíjate que ahora en la mañana, en esta charla tan linda que estoy teniendo contigo, me invitaron a desayunar allá a un hotel que se llama Four Seasons, que está en Moore Park, aquí en California, por el 101, rumbo, digamos, a Aventura. Entonces, digamos, ya está lejecitos de lo que es la zona concentrada de por acá, no muy lejos, pero... Y total, llegamos ahí, y todos, absolutamente todos los meseros, todo el personal que estaban ahí, son mexicanos, de Puebla, y se entusiasmaron mucho de que estuviera yo por allá, y otro compañero que también reconocieron de los medios, y y al terminar todo aquello le dije a una de las personas con las que fui, oye, ¿no sentiste mucha ternura de ver a estos muchachos? Y dice, sí, te iba yo a decir lo mismo, ¿no? Qué alegría les da el conectarse con mexicanos en ese ámbito, pero a lo que voy es a lo siguiente, bien chambeadores, bien trabajadores, aquí están metidos en los jardines, en las cocinas, están metidos ya en restaurantes japoneses, están metidos por todos lados. Es una maravilla. Pero es una maravilla de trabajo y son indispensables, ¿no? Son necesarios, y para la economía estadounidense yo creo que está sostenida en parte por los mexicanos, por los latinoamericanos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo decíamos, caramba, qué pena que es una pérdida para nuestro país, para México, porque mientras allá tenemos también mucha gente trabajadora, pero tenemos mucho malandrín, mucha gente de buena que quiere ganarse el pan con el sudor de la frente. Por cierto, te quiero preguntar del Papa. Recientemente el Papa se aventó duro en contra de la corrupción. Sí. Papa, ¿sí leíste la...? Pues sí, pero la corrupción la tiene ahí en casa. No, sin duda la tiene ahí metida en casa, sí. Sí, ojalá y primero empezar a poner orden dentro, ¿no? Sí. Y luego ya sus palabras tendrían mucho más peso, porque lo demostraría. Sí. Pero me parece muy bien, es un papa que está dando síntomas positivos en muchos aspectos. Habla mucho, habla bien, tiene un discurso muy articulado y muy cercano, muy humanista, pero yo no veo muchas acciones, Rubén. Particularmente en el tema de la pederastia clerical, o sea, ahí él ha dicho que no va a tener tolerancia con estos depredadores sexuales con sotana, pero hasta ahorita no hemos visto nada. No, estoy de acuerdo contigo de que tiene que pasar más. Hasta ahorita yo por ahí hice una videocolumna justamente en la que digo, hay un viento fresco, ¿no? O sea, el hecho de decirle, por ejemplo, que la curia, esta es la lepra, ¿no? En el lenguaje está soltando algunas críticas importantes. Algunos dicen, bueno, será porque quieren así como que recuperar terreno. Entonces yo he estado sondeando con mis amigos así más radicales y anticlericales en la Argentina. Uno de ellos, te voy a decir, hasta voy a decir el nombre, uno de ellos, Daniel Dosch, acaba de regresar de la Argentina, y él hizo su investigación. Él es ateo, así te lo digo, y anticlerical. Y me dice, pues con la sorpresa de que en mis fuentes me dicen que efectivamente, ¿no? Me dice él, no estuvo vinculado a la dictadura esta argentina, como lo sostiene Pérez Esquivel. Yo estaba muy enojado cuando lo nombraron, porque yo tenía esos datos de la... ¿no? Y ahora hasta Leonardo Boff, teólogo de la liberación, es uno de sus principales defensores. Me ha sorprendido mucho. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, hay ahí una parte también con poca luz, ¿no? Media oscura, que es la participación de él, o al menos la no intervención para defender a unos jesuitas que fueron secuestrados durante la dictadura, y que no hay en la hemeroteca ninguna declaración contra la dictadura por parte de él. Eso está clarísimo. Y quien no se manifiesta contra la dictadura, pues de alguna manera colabora. El silencio te convierte en cómplice. Entonces eso es lo grave ahí. Estos jóvenes sacerdotes jesuitas fueron secuestrados y no se hizo nada para evitarlo. Hasta después ya
se les buscó después de unos meses. Testimonio de ellos. Berdinsky lo ha documentado muy bien, ¿no? ¿Sí conoces a este periodista? No, sí, Horacio, te refieres a Horacio Berdinsky, de Página 12. Leonardo Boff se reunió con él. Te voy a mandar ese link porque es interesante. Yo no puedo asegurar nada, pero sí me gusta investigar para no, porque te digo, al principio estaba yo aquí echando pestes, ¿no? Pero conforme... Está ahí la duda. O sea, está la duda, sí, exactamente. Todavía no queda muy claro. Nos falta todavía por conocer más cosas. Sí. Creo que desde el momento que ya fue nombrado Papa, también se manipula mucha información y se le intenta dar una visión de un Papa cercano al pueblo, que viaja en metro. Oye, pero es que así lo era en la Argentina, eso de las cosas que he investigado. Exacto, se da. Así lo era como cardenal y antes. Se destaca su parte humana, se destaca eso, pero no se va a destacar su parte oscura, ¿no? O sea, sí. Si es que la tiene. Entonces yo creo que sí nos falta ahí todavía información y qué bueno, porque nos queda ahí todavía por investigar y sí, creo más en torno a su pasado. Creo que hay que investigar, sí, para... Y su presente y su futuro nos va a dar a conocer qué tipo de papa tendremos, ¿no? Sí. Sobre todo con las acciones, no tanto su discurso. Por lo pronto sí sabemos qué tipo de cardenal tenemos en México. Sabes que yo le hice una entrevista a Norberto Rivera hace muchísimo tiempo, y como Fox se quitó el micrófono también del cardenal, fue de las primeras. ¿Sabes por qué? Ni siquiera porque le haya hecho alguna... Porque me pidieron un cuestionario y le mandé 5 preguntas. A la hora de entrevistar a Norberto Rivera, que era la primera entrevista que daba a televisión, yo era corresponsal de Telemundo en México, y entonces era la primera. Le mandé el cuestionario. En lugar de hacerle la pregunta que yo tenía en el número 1, le hice la pregunta del número 3. Y entonces él ya en ese momento no tenía nada de tablas y dijo, ya me habían dicho que ustedes son unos manipuladores, y se quitó el micrófono y me mandó por un tubo. Después se volvió a sentar y hizo la entrevista, pero cómo trató él al padre Alberto Atié, que ya no es padre, tú sabes del Alberto Atié, ¿no? Sí, cómo no, lo quiero mucho, Alberto, lo entrevisté, forma parte de uno de los testimonios del libro Manto Púrpura, Pederastia Clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera. Cierto, tengo tu libro ese, lo he leído. Bueno, pero en fin, muchas cosas que compartí yo con Alberto. Él como sacerdote bautizó a uno de mis hijos y en fin, conocí muy de cerca todo este asunto de cuando fue allá con Ratzinger. Muy indignante todo eso en San Juan de Martínez. Pues creo que ya nos estamos acercando al final. Patti nunca se conectó, no apareció. No apareció, pero ha sido muy, muy agradable la charla. ¿Qué te gustaría dejar en las personas que nos estén viendo en vivo, que siempre es un grupo reducido, pero que luego aumenta cuando esto sube a YouTube? ¿Qué te gustaría dejar como mensaje o como compartir de tu trabajo y dónde te pueden también localizar? Quienes no te conozcan, que te vean acá en los Estados Unidos, seguirte en Twitter, en fin, lo que tú quieras. Qué lindo, Rubén. Pues mira, decirles que vuelvan a México. Hay muchos compatriotas en Estados Unidos que pues tienen razón en tener miedo en venir por las carreteras como están. Acabo de estar en Tamaulipas, donde en Matamoros pues ha habido unas balaceras ahí por el control de la plaza. Y pues realmente es terrible, pero aún así yo creo que es su país y que nunca dejen de venir, porque pues aquí los esperamos con los brazos abiertos. La gente de bien siempre los va a querer que regresen y que pasen con su familia pues la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y que pues México expulsa ciudadanos, pero también tiene que recibirlos y tiene que recibirlos como se merecen. Entonces, mi trabajo, bueno, que seguiremos por esta senda, que es la senda del periodismo libre, comprometido, crítico, independiente. Tengo mi espacio los domingos en el periódico La Jornada. Afortunadamente encontré un medio maravilloso en donde me respetan absolutamente mi trabajo, con absoluta libertad y transparencia, y en donde yo publico reportajes los domingos. Ahí pueden encontrar. Los lunes tengo una columna de opinión en sinembargo.mx, donde también publico reportajes de investigación como de los murciélagos, donde se pueden informar accediendo a sinembargo.mx.
Y bueno, que intentamos siempre abrir espacios de libertad. Acabo de publicar este mes en la revista Rolling Stone de aquí de México una investigación, Rubén, sobre los huracanes, cómo los huracanes se han convertido en un negocio de políticos corruptos que se quedan con el dinero del Fonden, ¿no?, para la reconstrucción, y cómo están implicados también los desarrolladores de las viviendas que construyen casas donde no debe de ser, ¿no?, a base de corrupción, en márgenes de ríos, en montañas, destruyendo el medio ambiente, ¿no?, destruyendo los manglares, como en el caso de Acapulco, donde hubo esta tragedia tan tremenda con el huracán Manuel. Entonces, pues que vamos a seguir en esto, y que muchísimas gracias, Rubén, por este espacio de libertad, que te sigo siempre, que qué maravilla tenerte cerca y de que estés tan interesado siempre en darle voz a este tema y en darle voz a los que no tienen voz. Y que bueno, en el caso de Thalía, pues estamos intentando de alguna manera u otra destacar el caso de Thalía Vázquez, pues que es un caso que nos afecta a todas las mujeres en México, porque si vamos a batallar de esa forma, ella tenía todos los elementos para encarcelar a sus violadores y no lo logró, pues somos todas las mujeres las que tenemos que dar la lucha para que de esa manera baje el índice de feminicidios, de desaparecidas. México ha crecido, ha habido un aumento del 40-50% en feminicidios. Entonces se dan todas estas cosas por la impunidad. Entonces es un caso que tendremos que seguir y que estaremos ahí muy cerca para seguir informando de lo que está sucediendo. Y entonces, tu libro, Las amantes del poder, que se publicará, ya lo podremos ver. Exacto, se publica por Planeta, lo publica Planeta en enero. Es un libro que empieza con el caso de Enrique Peña Nieto y su ex amante, Marina Díaz, con la que tuvo un hijo, es un hijo legítimo, pero que después ha utilizado su poder para dañarla a ella y pues para afectar indirectamente a su hijo, ¿no? Entonces es el caso de él, está incluido el caso de Góngora Pimentel, como tú recordarás, el caso de Arturo Montiel con Mordecini. Yo la he entrevistado a ella en este mismo espacio, ¿sí? No, en otro que te hacía con otros compañeros, sí. Así es. Bueno, entonces estaremos pendientes de tu libro. Hay una frase muy profunda, muy significativa que dice: ahí donde no hay justicia es peligroso tener la razón. Y tú tienes la razón en muchas cosas, o sea que cuídate mucho, San Juana. Muchas gracias, Rubén, tú también. Un abrazo muy grande para ti y para todo tu auditorio. Gracias, igualmente, vuela este abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, con San Juana Martínez. Gracias a todos amigos por acompañarnos en este espacio, repito, aquí desde las catacumbas, no peyorativamente, es positivo, pero que busca emerger y poner un granito de arena, informativamente hablando, para que ustedes a fin de cuentas tengan la última palabra. El trabajo de San Juana, de todas las personas que hacen verdadero periodismo y no entretenimiento disfrazado de noticia, tiene la finalidad, a fin de cuentas, de dar herramientas para modificar a la sociedad, para cambiar las cosas. Y si no se cambian de manera estructural, pues tal vez a veces también logremos motivar a alguien para que cambiemos, porque todos en nuestro ámbito familiar, de amistad, de nuestro universo pequeño, aunque no seamos presidentes, ni secretarios, ni cosas de esas, créanme que desde ahí empieza el cambio, porque si tuviéramos esos puestos de poder, si no cambiamos, tal vez estaríamos actuando como estos malandrines. Vaya, un abrazo también para ustedes que nos siguieron en esta transmisión acá desde Los Ángeles. Gracias y muy buenas noches. Radio La Nueva República.